Welcome to the Modern Classrooms Project podcast. Each week, we bring you discussions with educators on how they use blended, self-paced, and mastery-based learning to better serve their students. We believe teachers learn best from each other, so this is our way of lifting up the voices of leaders and innovators in our community. This is the Modern Classrooms Project podcast. Hello and welcome to the Modern Classrooms Project podcast. My name is Zach Diamond, and I'm a high school media production teacher in Washington, D.C., and a Modern Classrooms implementer. And today, I'm joined by a visual art teacher who's in Lima, Peru, who I actually had the pleasure of mentoring in the virtual mentorship program when she took it, Rosana Gotuso. Welcome to the podcast, Rosana. It's a pleasure to have you. Hi, Zach. It's a pleasure for me too. Thank you for the invitation. Of course. You know, I always want to talk to arts teachers. I was one for a very long time. And it's also always great to have one of my own mentees on the podcast. It's really exciting to have you on. And so we have a ton of stuff that we want to talk about today. Rosana and I actually decided that we wanted to do this episode in Spanish and sort of give a primer on what Modern Classrooms is for our Spanish-speaking listeners. So for our English-speaking listeners, we are, as we did on the previous episode like this, which I'll link with Marlene, we had a transcript that was translated. So it will be accessible, and you can read what we're saying if you don't speak Spanish. But hey, if you do speak Spanish, this episode is definitely for you. Before we get started with that, Rosana, I'd like you to go ahead and just introduce yourself to our English-speaking audience, and then we'll switch into Spanish. So go ahead and tell us a little bit more about yourself, Rosana, how you started your Modern Classrooms journey and how you wound up in the mentorship program with me as your mentor. Well, I am a Peruvian teacher. I am visual artist. And since the last year, I am instructional coaching at the school. I have been teacher for 18 years and I am working at Newton College. It's an international school, British school in Lima, Peru. I teach art in all upper from 6th grade to 12th grade. The school work with IB programs. This means PYP, NYP, and DP. My modern classroom journey began in 2022 when the head of upper school invited us to start the Modern Classroom Essential, the virtual course. We love it. So as a part of the art team, we love it because we finished the pandemic and we need something from the virtuality to the presential. And for us, this is the way. This is a good way. So we start with a roadmap, the storyboard, and we saw all the potential of the modern classroom for the student learnings. Then in 2023, I started mentorship program with Zach. And I improved a lot of things, because the first year we explore modern classroom, we change all the units, all upper in modern classroom. And then with this mentorship, we improve, we learn more resources, more tools, how to use the tracker, how to manage the classroom, in this space. And during the journey, for example, as a coach too, I did 2 workshops. The first workshop, which was very interesting, I explained all the teachers in upper what is modern classroom. It was kind of difficult and funny too, because I was thinking how to explain the teachers what is modern classroom and how we use it. So I compare with food, with Peruvian food, like a must do. Everybody has to cook something basic from a book, And the should do is going to the restaurant and taste different, dishes and how to improve, how to be something different.
And Aspire to Do is like a famous chef who's going to the land to see what happened with the tomatoes, which one is better, which one is which tomatoes, no, to explain all the teacher what is modern classroom. And they ask a lot of questions like how was the result after that. And we saw that before the pandemic, the kids got final projects like 60% of the students, no, got to end all the project. But after, with modern classroom, we increased more than 85%, no? They were clear what they did and why. So for us, we were very happy. And in last year, 2024, I introduced like a working modern classroom, but with paper, with templates, because I saw that the students spent a lot of time in front of the screen. So with the younger sixth grade, Form 1, I try to push them to read from a paper. And the second workshop with the teacher, it was funny too. We play the role of I am the teacher and the teachers are the students and follow the roadmap. And they discover that, wow, I forgot to read instructions. Why I did? So they make questions like doubts, and we exchange a lot of experience, no? What happened in your course, what is working, what is not working. I think it was a journey very interesting. Invite me to research, to see the evidence. So we work with evidence because we have all the process, no? Well, this is my journey. I love that. I love that. And I love talking about the results, right? It's so clear, right? It's just so obvious that it's working. That's like, a 25% increase in the number of students getting their projects done. Like, that's just amazing. And not to mention all of the wonderful benefits for the teachers, right? Like it's just, it makes teaching feel more meaningful. And we could talk about how great modern classrooms is all day. What do you say, Rosana, if we switch into Spanish now and start talking about modern classrooms from a more sort of like principiante, like starting from the basics and building up, for maybe any listeners who are just getting to know modern classrooms and speak Spanish first? What do you think? Está bien, comencemos. Comencemos. Por cierto, Modern Classrooms es muy accesible en varios idiomas, pero también queremos que el podcast sea accesible para todo el mundo. Entonces, me preguntaba si nos puedes describir en general para ti qué es el modelo de Modern Classrooms o aulas modernos. Ya, es un programa que permite que el estudiante sea el centro, ¿no? El centro del aprendizaje. Él es el protagonista. Que también permite darle oportunidades de diferenciación. En el caso, yo creo que funcionó muy bien con nosotros en las artes porque trabajamos la creatividad. No es un producto igual que tiene que salir todos, ni exactamente igual, sino que invita a que el chico explore, vaya a su propio ritmo, busque sus recursos, mire videos, trabaje de manera independiente. Entonces, el alumno es un camino de aprendizaje y el alumno lo tiene claro en cuál va a ser ese camino de aprendizaje. Para el profesor es interesante porque tienes marcado todo el proceso, ¿no? Y entonces el profesor puede ver a mitad del proceso qué está saliendo bien, qué está saliendo mal, con los mastery check, vas observando y vas modelando y teniendo feedback. También el chico tiene ese feedback yo podría decir, hasta más personalizado. Entonces, es un programa que en verdad el alumno es el protagonista porque él es el que dirige la clase,
O sea, a partir de sus trabajos, de su evidencia, te va invitando al profesor a decir, esto no está yendo bien. Por ejemplo, ¿no? Algo que observamos en el curso de arte, hacemos videos tutoriales, ¿no? Al comienzo escogíamos de YouTube videos de cómo pintar o dibujar. El chico no los veía, pero sí veía los videos hechos por los profesores. O sea que sí le gusta ver a su profesor pintando y a su profesor dibujando, pero no le gusta ver, no la mayoría, por lo menos, a ver otros. Creo, hay algunos alumnos que sí lo hacen, pero son los alumnos que quieren ser artistas, ¿no? Pero la mayoría quiere ver a su profesor pintando, trabajando. Entonces, eso nos lleva a una reflexión y nos exige también darle un poco más al alumno, ¿no? Sí, yo creo que hay un componente muy importante de una clase que es la relación, ¿no? Que tiene el estudiante con el profesor. Y, y cuando es el mismo profesor en el video enseñándote, le da como ¿cómo decirlo? Como es más coherente, es una clase más integrada porque yo soy tu profesor, ¿no? Y yo te enseño en el salón y yo te enseño en el video. Quizás estás en tu casa viendo el video o estás aquí en el salón, pero yo soy tu profesor, ¿no? Y esa relación es importante, ¿no? Y dijiste otra cosa que me pareció muy importante destacar, que es que permite, en Modern Classrooms, el modelo de aulas modernos permite esa creatividad en una clase de arte o en mi caso una clase de música. Yo ya no soy profesor de música, pero lo era. Llevo ya más de 10 años enseñando música y sí, pues la música no tiene una respuesta correcta. El arte no tiene una respuesta correcta, ¿no? Es que tú vas haciendo algo propio, algo tuyo, y hablamos mucho en el mundo de Modern Classrooms, hablamos mucho de que el alumno trabaja a su propio ritmo, pero eso también permite que el alumno trabaje a su propia creatividad, ¿no? Que el contenido lo puede sintetizar y lo puede aprender de cualquier manera que le parece más eh, apropiado por su arte. Me dejo entender, ¿no? O sea, no solo es el pacing, no solo es el ritmo, sino que también el contenido puede cambiar dependiendo de qué quiere el alumno. Y de sus capacidades también, ¿no? Hay chicos que les interesa más un estilo cómic, por ejemplo, entonces explora desde ese lado, como que los invita también al trabajar de manera independiente a buscar también su propio lenguaje, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente, definitivamente. Es muy, muy flexible, ¿no? Así es. Es flexible para todos, para el profesor y el estudiante y y todos en la clase de beneficia. Ok, mencionaste los videos, ¿no? El Modern Classrooms tiene tres, en inglés los llamamos pillars o pilares, los pilares fundamentales, ¿no? Del modelo, que son el aprendizaje blended, y eso se refiere a los videos, ¿no? El trabajo a su propio ritmo, y eso ya lo conversamos un poco. Y por último, el dominio, el aprendizaje basado en dominio. Y quiero tocar los tres pilares uno por uno, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál dirías que es el beneficio de usar los videos instruccionales en vez de estar tú al frente de la clase enseñando como digamos, un profesor tradicional, ¿no? Que enseña adelante de la clase la lección? Sí, no, en Modern Classrooms usamos los videos para transmitir la instrucción. Entonces, tú, eh, ¿qué me comentas sobre eso y cuál para ti es el beneficio de usar los videos en vez de enseñar en vivo? En los videos, nosotros utilizamos el paso, ¿no? Dentro de esa plataforma, en el colegio. Ujú. Y también hay un modelo también de enseñanza que en la mañana tienen Independent Time, donde los chicos revisan los set paso. Entonces, bajo ese sistema nos permitía de que el alumno llegue a la clase conociendo el tema. Luego, cuando bajó un poco el Independent Time, ¿qué permite? ¿Cuál es el beneficio? Que el chico
obviamente conozca el tema, lo repase, esté ahí cuando no lo entiende, cuando hacen preguntas, por ejemplo, no entiendo qué es este tema, ¿no? ¿Qué es la función del mural? Vuelve a ver el video, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de ritmos visuales? Observe el video, ahí está, ¿no? Y también permite, se puede decir que es una base y permite complejizarlo un poco más ya en la clase. Nosotros, por ejemplo, tenemos los starters al inicio de la clase. Entonces, si el chico ya vio el video, si de repente lo vio 2 clases anteriores o el mismo día, no importa, pero en algún momento ya hemos visto que hemos pasado por ahí, ¿no? Que la mayoría, porque lo que te permite fácil es saber quién vio, cómo lo vio, el profesor también puede revisar las respuestas y ver cuál es el error común que hay en todos. Entonces, eso me permite que en el starter yo diga, esto no han entendido, esto lo voy a tener que tomar en clase para que todos comprendan, ¿no? Entonces, eso es por un lado. El video también nos sirve para que ellos vayan pensando posibles alternativas creativas a los problemas que se pueden presentar en clase, porque también en Edpuzzle les puedes dar como una respuesta larga o multiple choice. Entonces, en respuestas largas es, ¿y tú qué harías para un proyecto artístico? Si vemos a quién retratarías, por ejemplo, y que te parezca interesante luego de explicarle qué es el retrato, cuál es la función, ¿no? Entonces ahí ya ellos comienzan a motivarse y decir, yo retrataría a este cantante o a mi mamá o lo que sea. Entonces ya comienzan a engancharse, ¿no? Con el proyecto. Entonces, por ese lado, nos da información al profesor de la motivación, de los errores, para hacer un reteaching, ¿no? O para complejizarlo más porque de repente es muy fácil. Ese es el beneficio, ¿no? Y para los chicos, obviamente, porque pueden repasarlo. A veces hay alumnos que faltan a clases, están enfermos y ahí está el video. Entonces se puede, como en la tradicional, ¿no? Al modelo tradicional, pues pararse al frente, explicar la clase, que el 100% te escuche y a veces no optimizas el tiempo, no todos entienden. Y en nuestro caso, en las artes, que una clase no es solamente teórica, sino hay un tiempo de práctica, de sacar los materiales, de limpiar el salón, de crear, etcétera, ¿no? Se hace mucho más interesante y más lúdica cuando uno está viendo el video, el otro está pintando y cada uno va a su propio ritmo, ¿no? Que todos estén viendo al profesor, explicando, etcétera, ¿no? Sí, sí, porque eso tampoco funciona, ¿no? Ya lo sabemos. Ujú. Cualquier profesor que está trabajando de profesor más de una semana creo que sabe que eso no funciona, ¿no? Cuando estás enseñando al 100% todo el tiempo, ¿no? Me encanta que tu primer enfoque fue el beneficio para el profesor. Ah, todo lo que dijiste al final, el beneficio para el alumno, la accesibilidad, que puede repasar, ¿no? Eso es lo que dice Modern Classrooms primero, ¿no? Que eso hace más accesible a la instrucción, ¿no? Cuando los chicos quizás faltan a clase o están enfermos, como dijiste, o simplemente quieren repasar el contenido, ¿no? Pero lo que dijiste sobre el reteaching, ¿no? ¿Cómo lo dijiste? Como extraer información de sus respuestas en el puzzle, me parece genial y es cierto y es algo que creo que no hablamos lo suficiente porque nos brinde un montón de información que yo personalmente, antes de que convertí mi clase en Modern Classrooms, no sabía en qué estaban mis estudiantes, qué preguntas tenían, ¿no? Porque ese modelo antiguo de pararse al frente y dictar la lección, creo que no da la oportunidad para los chicos, ¿no? Hacer esas preguntas. De vez en cuando levantas la mano, ¿no? Y puedes tener discusiones y todo, pero cuando todos tienen la oportunidad de hacer una pregunta,
en el video, todos lo hacen, en mi experiencia. En base a eso puedes ya cambiar tu instrucción para más tarde, sea el mismo día o el día siguiente, ¿no? Y responder, ¿no? Si todos entendieron mal algo, puedo volver a enseñarlo. O si todos tienen una pregunta sobre algo, lo puedo contestar o conversar sobre eso en la próxima clase. Sí, es una ayuda, aunque tampoco es que logre el aprendizaje, ¿no? También. O sea, en la práctica también hay chicos en que están tanto viendo videos que ya los pasan, etcétera, ¿no? Pero es una ayuda para el alumno mismo, cuando, o sea, el que quiere aprender está viendo el video y lo va a tener ahí. Para el profesor, para detectar, antes es verdad, en tradicional yo no, se puede decir, no conocía al 100% todos. O sea, Claro, eso. desde el inicio. Aquí la relación se hace estrecha desde el inicio, no a mitad del proceso. Desde el inicio tú ya sabes quién no está entendiendo, ya detectas los problemas en alumnos, dices, no, tenía una alumna que decía, no me está entendiendo. Entonces hablo con Learning Support y me dices que no entiende el español y tampoco entiende muy bien el inglés, no sé de dónde era la chica. Entonces, pero ya usamos, o sea, fuimos de frente a ver qué está pasando. Antes eso sucedía a mitad del proceso, o sea, unas 5 clases más y ya sabíamos que teníamos un alumno con problemas, pero ahora no, ahora sí, hasta el nombre lo puedes aprender más rápido. Sí, me imagino que eso también va a salir cuando hablamos de aprendizaje basado en el dominio, ¿no? Porque desde el inicio están tomando los mastery checks y podemos saber si han logrado aprender el contenido o no. Y claro, o sea, el punto del video es, digamos, digitalizar y hacer más accesible la instrucción, la parte cuando dictas la lección, ¿no? Eso no quiere decir, y tú habías comentado antes incluso que tus chicos sentías que estaban pasando mucho tiempo viendo pantallas, ¿no? Mirando las pantallas. Y, y el video solo debe servir para la instrucción, pero estamos ahí en la clase, ¿no? El profesor está con los chicos, yo me siento con mis alumnos y trabajo con ellos, reviso su trabajo ahí mismo, me hacen preguntas, un ambiente muy didáctico, ¿no? Muy dinámico y como tú dijiste, se ve un poco caótico a veces porque uno está viendo video, otro está trabajando o pintando o haciendo algo y no todos están haciendo lo mismo, pero eso es bueno porque quizás el que está viendo el video tuvo que revisar más tiempo el video para poder avanzar a la práctica, la parte práctica. Sí, eso es lo interesante, es una especie de laboratorio, ¿no? Sí, Pero sí, ahí estamos observando, en verdad es un laboratorio de aprendizaje, ¿no? Y también de enseñanza, porque vamos ajustando cosas, vamos viendo qué promociones, qué su comprensión lectora, comprensión de instrucciones, qué necesita el alumno, ¿no? Como que el Modern Classroom nos da la base de la unidad, del contenido, de las habilidades organizadas, todo. Y ya con eso es mucho más suave como uno va mejorando, ¿no? sí, definitivamente. Um, quiero avanzar ahora para hablar un poco sobre el self-pacing o el hecho de que los chicos trabajan a su propio ritmo. Y ha salido bastante en esta conversación que los chicos están haciendo muchas diferentes cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque trabajan en su propio ritmo. Me gustaría enfocar un poco esta parte en el rastreador de progreso, porque algo que nos brinde el modelo Modern Classrooms es una manera de estar pendiente del avance, el progreso de cada estudiante, ¿no? Y yo, en mi caso, es un spreadsheet, un Excel, que lo proyecto en la pantalla y están sus nombres y pongo un check en cada lección que han terminado y yo prefiero proyectarlo públicamente, lo ven todos, ¿no? Todos pueden ver el avance de cada
alumno en la clase. Otros profesores lo mantienen en privado, pero todos tenemos en común algún tipo de rastreador porque sí, pues con los chicos trabajando en diferentes ritmos es muy importante saber en qué lección está cada uno, ¿no? Entonces, cuéntame un poco más sobre tu tracker, ¿no? Tu rastreador de progreso. Sí, nosotros tenemos el Art Progress Tracker y sí, también lo publico, es un Excel, pero lo utilizamos con colores. Así comenzó también por profesores que hicieron un PLC y sugirieron un tracker para que usen otros, pero cada uno según su curso y su demanda. Entonces, en mi caso, yo preferí usar el Excel con colores, es decir, rojo si no ha hecho la tarea, ¿no? O sea, ejemplo, nosotros trabajamos en módulos. Entonces, este módulo, pongamos que haya 5 tareas y el módulo tiene un deadline, tiene una fecha de entrega. Entonces, en esa fecha de entrega, si la tarea no está completa, está en rojo. Si está en amarillo, es porque ya la completó, ya lo terminó. Entonces el chico va avanzando. Y lo que es interesante también que aprendí en el mentorship es que cada tarea tiene un enlace al task en Google Classroom. Entonces 1.1 más do, aprieta el chico y se va de frente y se le abre. Ya no tiene que estar navegando por su computadora, sino entra al tracker y el tracker le lleva la tarea. Entonces le pone color amarillo cuando lo termino. Verde es cuando yo lo reviso, cuando voy revisando. Entonces voy revisando ¿qué significa verde? Que está yendo bien, ¿no? Que va completando, lo está yendo bien en el camino, ¿no? ¿Y de qué me sirve también el tracker? Tanto para ellos, para saber que ya terminaron la tarea, qué les falta, etcétera, también para agruparlos. Sí, Entonces, totalmente. yo los agrupo en la mesa. Las mesas de arte son mesas grandes, entonces los agrupo. Entonces, los que están bien atrasados los pongo juntos, porque eso significa que ahí es donde yo voy a sentarme un poco más para acompañarlos, para ver qué dificultades tienen, por qué no están avanzando o qué no han entendido. Luego tengo otra mesa de los más avanzados, los que ya están de repente en un Aspire to Do, ¿no? Y también me ayuda hasta como tema de organización. Los Aspire to Do son más independientes, más cerca de los materiales, ¿no? Están trabajando, me aseguro que trabajen. O también, algo que también aprendí en el mentorship, es que de ese grupo, de los que van bien en el tracker y están en verde, etcétera, escojo un asistente de clase, ¿no? Porque me gustó y lo apliqué, sobre todo con los más chiquitos, porque a veces es mis, ¿no? Entonces, primero lee la instrucción, no la entendí, no la entendiste, o vuélvela a leer, después mira el video si hay un video, o busca al asistente de clase. Si el asistente de clase tampoco entendió, anda conmigo. Entonces era interesante porque dentro de los que estaban avanzados siempre había como un asistente de clase, porque ellos ya han pasado por ahí, ¿no? Y era gracioso porque ellos también decían, wow, el labor de profesor es complicada. No, porque le preguntaban y me decían, a mí me han preguntado 4 veces lo mismo. No puede ser posible, ¿por qué? ¿No? Bueno, y por eso el tracker me ayuda, ¿no? A saber en quién va, en quién no va. Hay momentos en que sí se complica cuando hay mucha distancia y ahí sí me tomo una pausa, ¿no? Para que no sigan avanzando, porque si se diferencian demasiado, el diálogo en clase no se va a dar. Porque algo que también me gusta es que los alumnos que están en la misma tarea se ayuden, se den feedback, colaboren entre ellos mismos. Por ejemplo, ¿no? Si están en el módulo de dibujo de perspectiva, le ayude al otro que no entiende qué podría dibujar, qué le falta, ¿no? Mientras el otro está pintando,
Pero si está muy distanciado no se pueden ayudar y a veces se sienten frustrados, ¿no? Sí, sí, para mí esto es un argumento muy fuerte a favor de tener el tracker público, porque yo sé que hay profesores que le tienen un poco de miedo al tracker público porque se siente como poner su información privada, ¿no? De cada estudiante en la pizarra. Pero el beneficio es que se crea una pequeña comunidad de aprendedores, ¿no? Porque uno está un poco más adelante y uno está un poco más atrás. Y el que está un poco atrás puede mirar a la pizarra y encontrar una persona que le pueda ayudar, ¿no? O yo puedo elegir un asistente para el día, ¿no? Por el día. Y los chicos se motivan por ser mi asistente a veces, se motivan por ser la persona que ayuda. Y por eso me gusta tener el tracker en la pizarra, porque así tal como tú dices, ayuda mucho a agruparlos. Sí, por ejemplo, hay otra profesora de que en los folders que tiene cada chico tiene el tracker en papel. Entonces el chico, como guardan sus trabajos dentro de ese folder, va poniendo check. No es tan, es público porque sí todo el mundo puede verlo, pero no está en pantalla, ¿no? Es un poquito privado. También le funciona, ¿no? Y creo que eso es lo que me parece interesante en Modern Classroom, es que es flexible. O sea, si para ti te sirve más tenerlo en digital, úsalo. Si quieres tenerlo en físico, porque eres más de folder, de papel, hazlo. O sea, no es muy rígido, ¿no? Sí, hay muchos trackers muy creativos que he visto por ejemplo, lo hacen los profesores de primaria, ¿no? Que parece un juego de mesa con un camino y los chicos ponen su foto o ponen un animal, algo que avanza por el camino. Hay mucha creatividad en lo que es el tracker. Y claro, la función principal del tracker es estar al tanto del avance de cada uno, ¿no? Porque como dijimos, están trabajando en su propio ritmo, no todos están trabajando hoy en la lección número 4 y mañana a las 5, ¿no? Sino que están en todos. No en todos, porque el punto que hiciste sobre la diferencia es importante, ¿no? Pero a veces unos están en 3, otros están en 4 y otros en 5, ¿no? Y yo tengo que saber en qué lección está cada chico para poder apoyarlos en cada clase, ¿no? Ujú. Pero tenerlo en público sí ayuda para poder agruparlos de una manera que fomenta la colaboración, ¿no? Y es muy natural en mi clase, por lo menos. Yo siento que los chicos usan ese tracker para encontrar una persona que le pueda ayudar. Sí, y para también para ellos mismos, ¿no? Para saber si están al día, ¿no? Si están organizados, les permite medir también cómo va su avance. Sí, totalmente. Y a mí, ¿no? Tú has hecho muy buenos puntos, ¿no? Es esto de que cuando hay una larga distancia entre el chico más adelante y el chico que está más atrasado, eso es un problema, ¿no? Porque ya la clase le pierde un poco la coherencia, ¿no? Porque ya estoy enseñando dos cosas totalmente diferentes. Y yo miro eso y, y yo personalmente lo veo como algo que yo tengo que arreglar, ¿no? Yo tengo que hacer un mejor trabajo de apoyar a los chicos que avanzan un poco más lento o darles trabajos un poco más rigurosos a los que están avanzando más rápido. Y sí, pues es un punto de reflexión para mí. Y la palabra clave es reflexión. Yo creo que invita a reflexionar al profesor bastante. De todas maneras, sí, de todas maneras. Ok, seguimos con el Mastery-Based Learning entonces, o el aprendizaje basado en el dominio. Para mí algo importante en la clase, en el que los chicos pueden avanzar a su propio ritmo, es que yo sí quiero chequear su trabajo antes que avancen, ¿no? Es mi trabajo decirles si está haciendo bien o está haciendo mal. Y tú mencionaste los colores en el tracker, ¿no? Está verde si ya lo revisaste, pero el hecho de que lo revisaste significa que si lo hizo mal, me imagino que lo puedes dejar en amarillo, ¿no? Y lo puedes, le puedes decir al alumno, tienes que revisar esto, puedes volver a ver el video o volver a intentar la tarea, lo que sea, tienes que volver a intentar
para poder avanzar a la próxima clase, a la próxima lección. Algo que me faltó agregar también, el color naranja también está en el tracker. Y el color naranja es que la tarea o hay error, no hay un error. Y eso significa que va a encontrar un feedback, que puede ser en Google Classroom, un comentario, o puede ser en la misma hoja, ¿no? Entonces, eso también les ayuda al chico a saber, tengo varios naranjas, no estoy yendo bien, hay algún error, hay algún problema, y los invita a retroceder y corregir, ¿no? Y ellos eligen. Lo importante es que ellos están aprendiendo a elegir. ¿Elijo avanzar a pesar del naranja? ¿Me parece importante o no me parece importante? Entonces, lo que sí demanda del profesor que estar mirando. Claro que no es una mirada muy rigurosa, ¿no? De estar observando a detalle, pero sí como lo más básico que debe completar el chico, como que va bien, ¿no? Va yendo bien, entonces va en verde, va verde y va verde. El Mastery Check. En nuestro caso, como dije al inicio, nosotros trabajamos con los programas de IB. Entonces yo enseño secundaria, que es el PI o el NYP y el diploma. Entonces estos programas tienen sus objetivos. Los Mastery Check tratamos de hacerle un enlace, un link con los objetivos de evaluación de estos programas. Entonces, el Mastery Check puede evaluar cualquiera de esos criterios de evaluación, que puede ser investigación, puede ser desarrollo de ideas, puede ser creación o por último evaluación. Entonces, todas las tareas están apuntando a ese objetivo y el Mastery Check responde a una de las rúbricas. ¿Qué sucede con el Mastery Check? Nos tiene que demostrar un dominio para pasar al siguiente módulo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, ¿no? En la unidad que vistes tú de cerámica, ¿no? El chico no puede pasar a ya ejecutar la pieza, ¿no? Sin antes no ha hecho el diseño de la pieza. Entonces tiene que mostrar un Mastery Check que ha entendido que el diseño es un volumen, que son una pieza que tiene 3 dimensiones. Entonces, si no entiende qué son 3 dimensiones, no va a poder pasar a la parte técnica de cerámica. Entonces, esa es otra cosa. Modern Classroom nos ordena como profesores a saber cuáles son los conocimientos que debe tener este alumno en el caso de las artes antes de hacer una pieza artística. ¿Qué es no? Por eso es interesante los must do, el should do y el aspire to do. ¿Qué es lo más básico? Si estoy haciendo cerámica, él debe entender que es una pieza tridimensional, que hay un adelante, un arriba, un atrás, etc. Entonces, desde ahí yo tengo que arrancar e ir midiendo el dominio poco a poco. Sí, me encanta esto porque tú tienes que decidir al momento de evaluarlo si vas a marcar en verde o en naranja. Así es. En el tracker, ¿no? Tú tienes que tener criterios para mirar, evaluar lo que hizo el alumno, ¿no? Y decirle, puedes avanzar o no puedes avanzar, tienes que volver a intentar o revisar algo, ¿no? Y nos ordena, como tú dices, crear esos criterios que debes entender, cuál es lo mínimo, lo más básico para poder seguir a la próxima lección y nos aclara para nosotros saber eso y también ayuda a los estudiantes. Cuando nos aclara a nosotros, podemos enseñarlo mejor, ¿no? Podemos decir, esto es lo que tienes que hacer para poder avanzar. Sí, y también para saber si hay cosas que estamos haciendo demasiado o que no, que estamos haciendo demasiado como profesores, le estamos dando cuando no fue relevante, ¿no? Claro. Para el producto final, para el proceso, ¿no? Y también, en algunos casos, por ejemplo, si estamos haciendo perspectiva y el chico está dibujando, no va a pasar al módulo de color hasta que muestre dominio. Entonces, el Mastery Check significa que si no ha dominado, se reevalúa
para que pase al siguiente, que va a ser más complicado. Es como una escalerita, va poco a poco hasta llegar a una evaluación sumativa, ¿no? Claro. Hey there, listeners. This is Zach. I've got some reminders for you for the week of January 19th. The January session of our virtual mentorship program launches on January 27th, and we have scholarship opportunities available for educators in the U.S. and abroad. Many of the opportunities even include a cash stipend and state PD credits upon completion. You can apply now to work with a personal mentor and learn how to apply blended, self-paced, and mastery-based practices in your own classroom. Head to modernclassrooms.org/apply-now to learn more and submit your application. Also, we've partnered with Wavio to develop a new progress tracker for our teacher community. This powerful and intuitive tracker was designed with and tested by 20 distinguished Modern Classroom educators and is currently being used in over 100 classrooms. You can join MCP co-founder Rob Barnett, Wavio CEO Dana Kravchik, and fellow Modern Classrooms educators this Wednesday, January 22nd at 7 p.m. Eastern to hear more about it. There's more info in the show notes, and you can find registration links for both there, so go ahead and check them out. And now let's get back into it with Rosana. Cuando estuvimos planificando este episodio, tú me mencionaste, y esto es algo que no sabía cuando llevaste la mentoría, pero me mencionaste que todo el departamento de arte en tu colegio utiliza el aprendizaje basado en proyectos, o en inglés eso lo llamamos Project-Based Learning o PBL. Y Project-Based Learning me fascina, lo utilizo yo y he leído bastante sobre este approach al aprendizaje y a la enseñanza. Y me gustaría saber más sobre cómo lo aplicas en tu colegio, en tu clase, y también cómo lo planificas colaborativamente, ¿no?, con tu departamento. Y además, cómo interactúa con el modelo de Modern Classrooms, porque para mí, no sé, en inglés tenemos una expresión que es van juntos como la mantequilla de maní y el chocolate, ¿no? Que son dos sabores, no sé, en inglés tiene más sentido esa expresión, pero van juntos muy bien el Modern Classrooms y el Project-Based Learning. ¿Puedes explicar un poco más sobre tu approach a Project-Based Learning? Ya, yo llegué a esa conclusión de que funciona también mejor el Modern Classroom con proyectos, porque también lo vi con los profesores de otras áreas, ¿no? Tanto en diseño, en drama, trabajan con proyectos. Y algunos cursos también. A algunos cursos se le hace difícil cuando no hay un proyecto. Entonces dije, eso es que ha funcionado bien en las artes. ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, cada unidad es de un semestre, ¿no? Y esa unidad tenemos como un storyboard. El chico recibe el storyboard al comienzo del año o al comienzo de la unidad con todos los módulos y está un video explicándole, ¿no?, de qué se trata, qué van a aprender, cuáles son los objetivos tanto del programa y trabajamos también líneas de indagación que los invite a investigar y a comprender los contextos globales y conceptos claves. Y tenemos un grasp también en el storyboard, ¿no?, que es el goal, ¿no? Y, por ejemplo, en Form 2, que es chicos de 13, 14 años, el goal era crear murales en las paredes de los salones de arte. Entonces, ¿cuál es la audiencia? Toda la comunidad del Newton College, ¿no? ¿Cuál es su rol? Es un artista que está preocupado por la sociedad, por el futuro y quiere expresarse, ¿no? Y explicamos el producto, tiene que utilizar perspectiva lineal, perspectiva de color, perspectiva atmosférica y cuáles son los criterios de evaluación. Entonces, desde un inicio, el chico sabe, ya sé qué vamos a hacer. No es que vas aprendiendo y no sabes qué va a terminar, para qué hacemos esto. No, él ya sabe por qué, ¿no? Entonces, nuestro primer módulo es descubrir qué es un mural, porque ahí utilizamos aprendizajes previos en los set puzzle. ¿Qué es un mural? ¿Para qué crees? Si la mayoría cree que es algo decorativo, ¿no? Entonces,
descubrimos que un mural tiene una función, ¿no? Que puede ser social, política, económica, cultural, también decorativa o lúdica, y comienzan a analizar las imágenes, a ver cuáles son los símbolos, cómo el contexto social, político influenció en el mural. Entonces, hay tareas en que ven el video donde se explica, por eso LED Puzzle nos ayuda bastante. Los chicos pueden hacer pausa cuando vemos los murales de Diego Rivera y le explicamos este símbolo que representa, quién es este personaje, etcétera. Entonces ellos pausan y van analizando y van llegando a conclusiones, porque le damos ya no preguntas fácticas, sino más bien preguntas debatibles, conceptuales, que relacionan. Entonces, es entender que el arte tiene una función. Un segundo módulo es perspectiva lineal, dibujo. Y aquí jugamos con el más do, ¿no? El más do, ¿qué debe aprender el chico? Lo mínimo, un punto de fuga. Un chico que ya le encanta, sobre todo los que les gusta matemáticas, se van al 2, 3 puntos de fuga, ya ellos son aspire to do, ¿no? Y terminan un master y check con un boceto para el mural del colegio. Entonces hacen su boceto con lo que han aprendido. ¿Qué nos muestra a nosotros? Ah, está usando un punto de fuga, lo ha aprendido, todavía no aprende, sigue practicando. No importa ahí todavía la idea, estamos viendo habilidades de dibujo, ¿no? Y otro, ya dibuja bien, pasamos al siguiente módulo, practicar lo que es pintura, cómo lograr la profundidad en el espacio para que dé ese efecto, ¿no? De ilusión óptica, hablamos de ilusiones, de color, etcétera. Entonces, también ahí su master y check, pintan uno de sus 2 bocetos o los que quieran. Y por último, y aquí es donde a tu pregunta es, ¿y cómo trabajamos de manera colaborativa entre profesores? Tenemos la ruta y eso también es lo interesante. Al profesor se le da y dice, este es el storyboard, lo dialogamos. Es importante dialogar entre profesores, no se les impone, sino qué te parece. Y entre cada master y check también dialogar. ¿Cómo van tus alumnos? ¿Están atrasados? ¿Están adelantados? ¿Qué necesitaron? ¿Qué hiciste tú? Porque también tiene esa flexibilidad el profesor de repente cambiar el ejercicio. Estamos dentro del marco, del frame, pero puede cambiar porque su grupo de repente es más kinestésico o más auditivo. Entonces sus alumnos son diferentes, pero ya sabe a dónde va. Entonces estamos dialogando y decimos, no, estamos yendo muy rápido. Entonces, una de las clases se baja un poco, practicamos más, para eso tenemos los Aspire to Do y podemos jugar con los Should Do y Aspire to Do para hacer una pausa y ponernos al día entre los dos. ¿Por qué? Porque una vez que hemos llevado, y ahora estamos haciendo, es trabajo colaborativo. Los murales no se hacen entre una persona, se hacen en grupo. Entonces, el último módulo es que ya los chicos ya han recorrido y se lanzan a la pared y a pintar, ¿no? Y ellos ya tienen su deadline que tiene que entregar, etcétera. Pero para que lleguen a la pared han pasado paso a paso, ¿no? Ahora, cada mural es totalmente diferente, ¿no? A pesar de que han utilizado un solo punto de fuga, vas a encontrar murales súper coloridos como murales muy grises. El tema era reflexionar, por ejemplo, sobre el futuro y había un grupo hizo Machu Picchu desolado, ¿no? El Perú desolado, migrando ya en crisis de repente. Otro grupo se hizo la educación, la inteligencia artificial dominando al mundo, ¿no? O las plantas guardadas en domos. Entonces, es que conciben como un posible futuro. Entonces, sí hay múltiples respuestas. Hay un proyecto, un inicio desde claridad y un camino a seguir, ¿no? Entonces, Claro. Por eso nos ayuda, no es que comenzamos, yo creo que antes, cuando yo comencé en educación artística, vamos viendo en el camino cómo, qué producto se va haciendo y logrando según las habilidades, pero ahora sabemos a dónde llegar. No sabemos cómo llegaremos, pero sabemos hacia dónde vamos. Ya, pero eso es clave. Me encanta como ese framing, porque yo creo que muchas veces digamos, en el mundo de la educación, en los colegios, en las escuelas,
los profesores dan trabajos y los estudiantes no entienden por qué, ¿no? Y a mí me gusta mucho el project-based learning porque todos sabemos que al final de esto tú vas a pintar una muralla, ¿no? En la pared. Y antes de hacer eso, tienes que aprender a pintar, ¿no? Tienes que aprender a, ¿no? a dibujar. Y todos pueden conceptualizar eso fácilmente. Claro, no puedo ir de frente a la pared. No tengo ni una idea, ¿no? Tengo que hacer una lluvia de ideas. Tengo que pensar en mi tema. Tengo que aprender los skills que necesito para hacerlo. Y poco a poco voy creciendo hacia la meta, ¿no? Y para eso, para mí, Modern Classrooms es perfecto para eso. ¿Por qué? Tenemos mucha flexibilidad en el producto, ¿no? Y también diferentes chicos, como tú dijiste, tienen diferentes habilidades, ¿no? Quizás uno es muy bueno para dibujar, que cuando llega a tu clase, pero otro recién está aprendiendo a dibujar, ¿no? Y el self-paced learning que usamos en el modelo permite que nosotros, los profesores, pasamos más tiempo con los chicos que realmente lo necesitan para llegar a ese último paso, ¿no? Que es la muralla, o en cualquier proyecto, ¿no? Los skills más básicos, algunos los tienen, otros no, y nos ayuda a diferenciar, ¿no? Para todos estos chicos diferentes. Sí, sí, y en verdad, también para los que tienen problemas en el aprendizaje, tenemos la base y con esa base se puede adaptar, ¿no? A alumnos, por ejemplo, neurodivergentes, ¿no? Asperger, ¿no? O cualquier otra capacidad y tenemos una base. Entonces sabemos y ya vamos a las personas más adecuadas en Learning Support, educación, ¿no? Y le decimos, esto es lo que queremos enseñar. ¿Puede aprender este niño con estas dificultades? De repente niños que tienen problemas espaciales. Entonces, ya tenemos toda la ruta y el especialista va a decir, de esta ruta no creo que llegue. Te va a llegar hasta aquí, te va a llegar. Dales esto que practique. Entonces, es más fácil que estar adivinando, ¿no? Adivinando qué podemos hacer, qué voy a hacer para la siguiente clase, ¿no? ¿Qué lección voy a preparar? Para mí, en verdad, sí se acomoda a, sobre todo a las amenazas a veces como profesores que recibimos de los cambios. Siempre hay mucho cambio en educación. No sabemos qué alumno va a llegar, qué cambios va a haber en la institución, tantas cosas que pueden cambiar. Creo que hay algo que necesitamos siempre que nos dé cierto piso, ¿no? Ujú. Sí, wow. Muchísimas gracias por este vistazo, ¿no? A tu clase, a tu approach, porque me encanta. Me parece una excelente aplicación del modelo y como te digo, yo pienso que el Project-Based Learning y el Modern Classrooms van juntos perfectamente bien. So, esto me gusta mucho, me alegra mucho por ti escuchar que te ha beneficiado tanto y me encanta escuchar la historia, ¿no? Y la descripción, cómo es, ¿no? Um, Rosana, ¿qué metas tienes ahora? Porque me parece que la implementación está súper, súper buena y hasta estás compartiendo, estás haciendo como workshops, ¿no? En tu colegio sobre Modern Classrooms. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Qué metas tienes ahora? ¿Cuál es el próximo paso para ti? Como te digo, el año pasado hice un piloto, un ensayo con los más chiquitos, ¿no? Que enseño, los más chiquitos solo de 13 años, de que ya no todas las tareas estén, porque antes era completar muchos PPTs o Google Slides, ¿no? Cuando es que de la virtualidad pasamos a lo presencial. Entonces, ¿qué sucedía en virtualidad? Que se tomaba foto las obras de arte o los trabajos y se subía y se revisaba todo en Google Classroom, ¿no? Entonces los chicos dibujaban y decía, pega acá la foto de tu dibujo. Todo era mayormente digital. Entonces, desde que he sido coach, he visto la cantidad de horas que pasan en la computadora. ¿Qué tal si bajamos, le bajo un poco la intensidad? Ese es uno.
La segunda es que los chicos no les falta todavía un sistema de organización, tienen un montón de pantallas abiertas y la concentración al leer las instrucciones, ¿no? Cuando dice, a ver, ¿no? Lee y clasifica, hacen cualquier cosa y decía, no, no puede ser, ¿por qué está sucediendo esto, no? Entonces, quise explorar cómo es hacer ese Google Slide, pero imprimirlo, hacer un template con sus más do's. Tenía mis fichas así, todas engrapadas, los más do, el aspire to do y el should do, ¿no? Entonces el chico que acababa su ficha me decía, ¿y ahora qué hago? Y le daba un aspire to do, como lo que hacen con los niños más chiquitos, ¿no? En early o en primaria. Quería introducirlo. Entonces, los resultados fueron interesantes, muy interesantes, creo que hasta más concentrados, más de debate, o sea, estábamos haciendo arte abstracto y estaban mirando en verdad la obra, viendo cada detalle, me llamó mucho la atención porque en la pantalla tú puedes ampliar la obra y ver detalles, pero aquí no, aquí era impreso, pero aún así estaban leyendo, conectando palabras, entonces dije, está funcionando. Por lo menos con los más chicos, que el vocabulario es menor, ¿no? No se demanda tanto escritura. Y lo que quiero es seguir ampliando esto en todo el año, que tengan como se puede decir, un libro de base. Y cómo, porque también las artes, eso es algo que también es interesante, que me encanta, es que por más que tengamos una base, siempre los mismos alumnos te dan nuevos retos. Entonces es como, me desinteresa este tema. Como te digo, estamos viendo abstracto, pero de repente alguien viene con un tema de emociones y que podría enriquecer esto. Y entonces, ¿qué película veamos intensamente? No sé, Inside Outside. Entonces podríamos... esos, o en los starters, yo me divierto también un montón para que todos hablemos lo mismo, estemos como conectados. ¿Cómo insertarlo de esta manera? Ese es un poco el reto, ¿no? Y seguir trabajando en lo que es proyecto, seguir trabajando de esa manera. Sí, es un reto bastante grande, pero muy importante. Y lo digo porque por un par de razones, ¿no? Primero, estoy de acuerdo que los chicos ven muchas pantallas, todo el día están mirando pantallas. Y es importante, creo, destacar que el aprendizaje no tiene que ser por video, ¿no? O sea, tú puedes imprimir cosas o crear otros tipos de materiales, incluso, ah, que transmiten la instrucción, ¿no? No tiene que ser videos. Pero también hay muchos colegios en el mundo de Modern Classrooms donde los chicos no siempre tienen acceso a las pantallas, ¿no? Y yo sé que en el mundo hay mucha creatividad, muchos profesores creativos que han tenido que buscar maneras, ¿no? De hacer este modelo sin Chromebooks o sin teléfonos, ¿no? Sin pantallas. Y se puede hacer. Y solo para mí, solo resalta esto la flexibilidad del modelo, ¿no? Del modelo que nos permite buscar estas soluciones. A veces es difícil, ¿no? El video para mí es una solución muy fácil. Puedo hacer rápidamente un video y ponerlo en mi Google Classroom y ya. Pero como tú dices, es una buena meta y un reto porque nos empuja a buscar soluciones creativas, ¿no? Sí, te alimenta y te realimenta. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, no sé, es un ir y venir. Sí. Y siempre, como tú has dicho, también es un proceso de reflexión, ¿no? De Sí. mirar cómo me está yendo, cómo los chicos están avanzando, si están felices, si están aburridos, si están muy atrás, algo así. Cómo me siento yo en la clase, siempre reflejando y pensando cómo puedo mejorar, porque de eso se trata. Por ejemplo, al final de la unidad, los profesores hacemos moderación, ¿no? Entonces nos sentamos y miramos los trabajos de los chicos y estamos ahí reflexionando. ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? ¿Qué faltó en ese módulo? Por ejemplo, en la última,
faltó y dije, es que no ha habido práctica de corte de tijera, por eso no han cortado bien sus trabajos. Entonces ahí es cómo se puede agregar, qué tarea, en qué momento, ¿no? Y vemos, o sea, por eso te digo, tenemos el proceso bien visible, no es que, ¿qué hice? ¿Por qué sucedió esto? No, ahí ves y te das cuenta, ¿qué podría mejorar? ¿Cómo lo podría hacer? Ves el storyboard y todo lo que se ha desarrollado y vas cambiando cosas. Y a pesar que uno diría, ¿no? Ay, se repite todos los años, eso es mentira. Wow, qué genial. Qué genial, Rosana. Se nota que tú eres una muy buena también instructional coach porque articulas todo esto muy bien. Explicas muy bien el Modern Classroom y cómo lo implementas y cómo lo usas. Y agradezco muchísimo que has venido a conversar conmigo hoy día y los oyentes seguramente también, sobre todo los que hablan español y prefieren escuchar un podcast en español, han podido escuchar y aprender de lo que tú has hablado hoy día. Entonces, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti. Y en verdad, sí, mi propósito es que el oyente hispano, latino, ¿no? Que quiera seguir mejorando, practicando, no sé, viendo, explorando nuevas herramientas, vea como es una oportunidad muy interesante. Sí. Y hablando de los oyentes, si ellos quieren hacerte más preguntas sobre Modern Classrooms o sobre cualquier cosa, sobre PBL, lo que sea, ¿cómo ellos pueden comunicarse contigo? Bueno, yo estoy en redes sociales, estoy en Instagram como Rosana Gotuso Artista. Me pueden escribir por ahí porque es una red pública. A mi correo también, ¿no? Que le voy a dar el correo que me pueden escribir. Yo encantada de ayudar. Ese también es mi siguiente meta. Me gustaría ser mentor de Modern Classroom, ¿no? Ahí está, sí. Sí, eso, pues quería hacerlo, pero el año pasado, pero se me cruzaron varias cosas. A veces cuando comienza el colegio, ya es un tren que va a una velocidad y no puedo tomarme ese tiempo, pero es mi propósito. Y sobre todo ayudar a la comunidad no latina. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rosana. Esto ha sido increíble. Voy a comentar en español antes de leer el outro, ¿no? En inglés, que también nos pueden escribir al podcast. Tenemos un email que es podcast@modernclassrooms.org y tenemos show notes. Este episodio tiene una página donde pueden leer sobre algunas de las cosas que conversamos, como Edpuzzle. Voy a enlazar ahí los socials de Rosana y su email, y también el email del podcast. Pero ya, esto ha sido increíble, Rosana. Otra vez, muchísimas gracias. Listeners, remember, you can always email us at podcast@modernclassrooms.org, and you can find the show notes for this episode at podcast.modernclassrooms.org. We'll have this episode's recap and transcript uploaded to the Modern Classrooms blog on Friday, so be sure to check there or check back in the show notes for this episode if you'd like to access them. Also, we are asking our listeners to leave a review if this podcast has been helpful in supporting you to create a blended, self-paced, mastery-based learning environment. It does help other folks find the podcast. Thank you all for listening. Have a great week, and we'll be back next Sunday. Thank you so much for listening. You can find links to topics and tools we discussed in our show notes for this episode. And remember, you can learn more about our work at www.modernclassrooms.org, and you can learn the essentials of our model through our free course at learn.modernclassrooms.org. You can follow us on Twitter, Facebook, and Instagram at modernclassproj, that's Proj. We are so appreciative of all you do for students and schools. Have a great week, and we'll be back next Sunday with another episode of the Modern Classrooms Project podcast.